Buenos días, hermanos. Estamos hoy nuevamente a adorar el nombre del Señor para recibir su palabra. Hoy tenemos, hermanos, un texto bastante largo porque hemos venido viendo como viene redactando el libro de los Hechos. Vamos, hermanos, a mirar este pasaje en cuatro subdivisiones. El título del mensaje, pues ya ustedes lo han visto, es una parte que está al final. Vean el versículo 40 y 40. Dice: sed salvos esta perversa generación. Está dividido en cuatro puntos. El primero, un hombre lleno del Espíritu Santo. El segundo, la profecía de Joel. El tercero, la soberanía de Dios. Y cuarto, el fruto de la predicación de Pedro. Vamos a mirar, hermanos, estos, tratamos de cubrir como casi 40 versículos. En el pasaje anterior vimos todos los acontecimientos ocurridos el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto. En ese momento sintieron ellos un estruendo fuerte como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron lenguas como de fuego, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. El pueblo se agolpó y todos estaban confusos sin saber lo que estaba pasando. Al ver todas esas señales, estaban sorprendidos y se preguntaban unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues se presentaron, hubo un ruido muy grande, los unos hablaban en un idioma, los otros hablaban en otro idioma, y entonces la gente del pueblo de Jerusalén pues no entendían qué era lo que estaba pasando. Pero había un hombre entre los 120, Pedro. Él sí sabía lo que estaba ocurriendo. Así que se puso en pie y empezó su discurso, por medio del cual todos los reunidos entenderían qué era lo que estaba. Vamos a pensar primero un hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver, hermanos, cómo es, qué es lo que puede hacer un hombre, un cristiano, un creyente, una persona que ha consagrado su vida totalmente al Señor. Es lo que Dios puede hacer y lo que Dios hace a través de una persona como esta, una persona completamente al Señor, que puso toda su vida en las manos del Señor. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Voy a parar aquí un momento porque no sé si todos saben dónde estamos. No dijimos, estamos en Hechos capítulo 2, ¿no? Estamos en Hechos capítulo 2, no anuncié el pasaje, no sé si ustedes lo tienen, ya Henry lo había leído. Y entonces estamos en el versículo 14. Hechos 2:14, para que los que pronto no estaban ubicados se puedan ubicar. Hechos 2:14, allí estamos.
Vuelvo a leer. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pedro, con una voz tronante, captó la atención de la multitud. Y ahora la pregunta era: ¿de dónde sacó Pedro tanto valor, poder y sabiduría para hablar con autoridad a los asesinos de Jesús? Él estaba diciendo, se lo estaba diciendo a los que habían matado a Jesús. O sea, todo el pueblo había pedido que crucificaran a Jesús. Y allí estaban todos reunidos y Pedro se levanta con valor, con esa llenura del Espíritu Santo y sin miedo, y como dice la palabra, con denuedo, sin valor, con soltura, enfrentó a los asesinos del Señor Jesús. Allí estaban los sacerdotes y todos los que habían matado injustamente a Jesús. Recordemos que Pedro hacía muy poco tiempo en el aposento alto había prometido a Jesús que estaba dispuesto a morir por él. Eso está escrito en Lucas 22, 33 y 34. Pero en el momento que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, ese hombre valiente se llenó de miedo. Después de que le había dicho a Jesús que él estaba dispuesto a morir por él, a entregar su vida por él, en el primer momento, cuando tomaron a Jesús preso y lo llevaron ante el sumo sacerdote, que era la principal autoridad religiosa de los judíos, entonces se llenó de miedo y empezó a negarlo. Yo no le conozco. Y lo negó 3 veces diciendo: yo no conozco a ese hombre. Pero ahora, de repente, de un momento a otro, vemos a un Pedro totalmente transformado. Un Pedro totalmente transformado, lleno de valor, desafiante, sin temor, enfrentándose a los asesinos de Jesús. ¿Qué era lo que había ocurrido en la persona de Pedro? Primero veíamos a Pedro que era impulsivo cuando andaba con el Señor Jesucristo, y él era el primero que contestaba, y él, como quien dice, las sabía todas. Y cuando el Señor le dijo: yo tengo que ir a Jerusalén y allí me van a matar, Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, yo no voy a permitir eso. Y más adelante vuelve y le dice: Señor, si es así, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y resulta que en el primer momento se llenó de miedo. Pero ahora vemos a Pedro totalmente diferente. Un hombre lleno de valor, desafiando y hablándole a las autoridades que estaban, como quien dice, todos aquí reunidos. Y él empieza a decirles: ustedes mataron al Hijo de Dios. Sin miedo y sin nada, que era lo que había pasado en la vida de Pedro. El poder del Espíritu Santo había descendido sobre él. El poderoso Espíritu Santo lo había tomado y lo había convertido en un hombre valiente, sin temor, un poderoso predicador del Evangelio. Esto es lo que la gente no puede entender. Cuando nosotros hablamos de esto ante la gente, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, cuando una persona todavía no ha entendido el Evangelio y empezamos a hablarle y a decirle de la obra poderosa del Espíritu Santo, de lo que puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando una persona cree, cuando una persona de verdad le presta atención a la palabra y se da cuenta que es un pecador perdido y empieza a estudiar la palabra, a considerar la palabra y a darse cuenta quién es delante de Dios.
entonces la palabra comienza a ser una obra poderosa en la vida de esa persona. Si le presta atención, porque hay muchas personas que leen la Biblia como leyendo un periódico. No, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Pero el Evangelio se sigue predicando, seguimos enseñando. Y llega un momento cuando Dios le abre el entendimiento a esa persona y la palabra de Dios empieza a hablarle. Empieza a hacerlo sentir mal, empieza a hacerlo sentir pecador. Y esa persona empieza a leer la palabra y entonces ahí es cuando comienza. Estudiábamos esta mañana en la clase, ahí es cuando comienza un nacimiento del agua, porque el agua es esta palabra. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. La mujer samaritana había ido a sacar agua y el Señor le pidió agua para comenzar el diálogo. Entonces, la mujer le dijo, pero si tú no tienes con qué sacar, ¿cómo me vas a dar agua a mí? Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, el que bebiere de esta agua, el agua líquida, la que bebemos nosotros todos los días, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces, hermanos queridos, cuando una persona empieza a beber de esta agua, la sed del alma comienza a ser saciada. Y llega un momento cuando se completa el nacimiento del agua. Juan 3:5, el que no naciere del agua y del espíritu. No es como creen, por ejemplo, en algunas religiones. La religión católica, por ejemplo, cree que nacer del agua es bautizar a los niños cuando están pequeñitos. Y entonces los bautizaron con agua y creen que ya nació del agua. Pero no es eso, hermanos. Esos son pensamientos que tiene la gente que no ha nacido de nuevo. Pero nacer del agua es cuando la persona empieza a beber de esta agua. Cuando empieza a beber de esta agua. Y cuando esta agua empieza a llegarle a lo profundo de su alma y empieza a lavarle su mente y esa persona empieza a darse cuenta quién es, que es un pecador perdido delante de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando esto ocurre en toda persona, cuando eso ocurrió en la vida de Pedro, entonces llega el momento cuando esa persona nace del agua y nace del Espíritu, y entonces es lleno del Espíritu Santo, y eso le pasó a Pedro. Entonces el Espíritu Santo convirtió a Pedro en un hombre valiente, sin temor, un poderoso predicador del Evangelio. Eso es lo que ocurre. La gente no entiende eso. El Espíritu Santo puede tomar a un hombre común y corriente, llenarlo de poder y convertirlo en un predicador poderoso de la palabra del Señor. Y eso fue lo que ocurrió también con todas las personas, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Eso fue el mensaje anterior, el mensaje del domingo pasado. Pero en ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban allí en el aposento alto orando. Entonces se cumplieron las palabras que el mismo Señor Jesucristo les había dicho un poco antes. Él le había dicho en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que pasó con el Evangelio, hermanos. Esos 120 se regaron por todas partes, iban predicando el Evangelio, iban hablando de Cristo, dando testimonio, y la gente venía a Cristo, se daban cuenta que eran pecadores, se arrepentían, y el pueblo de Dios fue creciendo de una manera impresionante. Esto es lo que ocurre cuando los creyentes verdaderos rinden su vida totalmente al Señor. El Espíritu Santo los llena con su presencia y con su poder. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, continuó diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. O en el versículo 15.
estos no están ebrios como vosotros suponéis. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Resulta que Joel, el profeta Joel, había dado una profecía hacía muchos años atrás, y esa profecía estaba cumpliendo ahí, en ese momento. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, eso es, hermanos, allá es donde llega el mensaje del Señor. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso tenemos que discipular. Por eso tenemos que buscar personas, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros conocidos, y comenzar a hablarles de Cristo, porque, hermanos queridos, esas personas comienzan a escuchar, y seguramente todos no se van a convertir, pero a alguno de ellos el Señor le va a abrir el entendimiento, la palabra va a penetrar en la mente de esa persona, y llega el momento cuando invoca al Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, hermanos queridos, eso es lo que ocurre cuando nosotros somos fieles predicando la palabra del Señor. Vamos a pasar a la profecía de Joel, el segundo punto, la profecía de Joel. Antes de entrar en el tema, yo quiero decirle, hace unos 50 o 60 años, cuando el pentecostalismo entró en Colombia, en las iglesias pentecostales la gente comenzó a tener sueños, visiones y profecías, y enseñaban diciendo que ellos eran los verdaderos cristianos, y muchos curiosos fueron engañados y después salieron de allí engañados y decepcionados, porque eso es lo que pasa con las sectas. Cuando hacemos un estudio responsable de la palabra de Dios, vemos que esta profecía está escrita en el libro de Joel, en el capítulo 2, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, los versículos 28 al 32. Y fue anunciada por el profeta en el siglo noveno antes de Cristo. Esa fecha no es segura. Dan muchas fechas porque el libro no da como forma de colocar una fecha exacta. Pero más o menos en el siglo noveno antes de Cristo fue dada esta profecía. Y esto fue lo que ocurrió el día de Pentecostés, pero la gente incrédula se burlaba y otros confundidos y curiosos estaban preguntando qué significa todo esto. Con tantas cosas, gente hablando en lenguas y todo eso, y lenguas de fuego y todas tantas cosas. En esta profecía, el profeta Joel anuncia que en el nuevo pacto, póngale que eso fue en el Antiguo Testamento, porque es que muchas veces, hermanos, hay personas que como que no distinguen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Resulta que el Antiguo Testamento fue eso, el pacto, el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero ese pacto llegó a su fin. Ese pacto caducó, ese pacto terminó, y terminó precisamente con la venida del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios vino, que estaba profetizado, los profetas habían dicho, vendrá el Mesías, vendrá el Salvador del mundo, pero el pueblo de Israel estaba dormido y no se dieron cuenta cuando vino el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero entonces, hermanos, en esta profecía, el profeta Joel anuncia que en el nuevo pacto, ya con Jesucristo,
hijos e hijas, jóvenes, ancianos, siervos y libres, profetizarán, lo cual indica que todos los que crean en Cristo Jesús recibirán el Espíritu Santo y serán capacitados para proclamar la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir profetizar. O sea, lo que estoy haciendo aquí yo en este momento es profetizar. Esto es profetizar, es anunciar la palabra de Dios. Profetizar no significa predecir el futuro, porque eso es lo que muchos creen, ¿no? Y entonces por eso hoy en la iglesia se han levantado profetas y que le van anunciando a la gente y tienes que hacer esto y tu familia, no sé qué, y van dando una cantidad de mentiras, una cantidad de cosas. Eso no es profetizar, hermano. Profetizar es hebreo. La palabra profetizar en hebreo significa hablar de parte de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Hablando de parte de Dios. Esta es la palabra de Dios. Estamos presentando la palabra de Dios. La única diferencia que tenemos nosotros a los profetas del Antiguo Testamento es que nosotros tenemos la palabra escrita. Nosotros tenemos la palabra escrita y los profetas la recibían directamente de Dios, porque la palabra de la Biblia no estaba escrita completa. Esa es la diferencia, pero es la misma palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos creen que por pertenecer a una iglesia como creyentes, ya tienen el don de profecía. Ya tienen el don de profecía y se han dedicado en algunas partes a profetizar en sus congregaciones, pero son profecías que salen de su mente carnal y pecaminosa. ¿Ustedes han ido han ido aquí a la Caracas con 22? Ahí llegan los muchachos y se le acercan y comienzan a darle profecía. Y hay otras iglesias donde es la iglesia de la profecía. Aquí hay alguien, la iglesia ministerial. Exacto, entonces llega una persona que al culto, que no sé qué, y lo primero es que le dan una profecía. Puras mentiras, cosas inventadas de esas personas que ni siquiera han nacido de nuevo, que ni siquiera se han arrepentido. Pero entonces la gente piensa que profetizar es eso y empiezan a engañar a la gente con eso. Lo que enseñó Joel por medio de esta profecía es que todos los creyentes, hijos e hijas, siervos y libres, vendrán a Cristo arrepentidos y conocerán íntimamente a Dios, porque recibirán en su corazón al Espíritu Santo y profetizarán, o sea que podrán comunicar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Todos nosotros podemos profetizar, siempre que usted esté presentándole esta palabra a una persona, está profetizando. Porque este es el libro de la profecía, hermanos. Esto es lo que nos anuncia el futuro. Esto es lo que nos dice lo que va a ocurrir con los creyentes. Por eso el mundo mantiene a la gente totalmente entretenidos en sus negocios, en sus trabajos, en sus compromisos y en sus cosas, para que no lean el libro de la profecía. Aquí es donde dice qué es lo que va a pasar contigo y conmigo. Si crees en Cristo Jesús, si creemos en el Señor Jesucristo, si nos rendimos a Él, si creemos en esta palabra y venimos a arrepentirnos a Él, pues hermanos, el Señor nos va a perdonar y el Señor nos va a llevar a su presencia para vivir con Él eternamente. Eso es lo que está diciendo la palabra y eso es profetizar. Aquí estamos profetizando lo que el Señor nos dice, porque hemos creído. Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Sí ven? Entonces, hermanos queridos, eso es profetizar. Bueno, y además de eso dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí ven? Invocar el nombre del Señor es venir a Él humillado y arrepentido, implorando su perdón, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo ahí en Juan 5:24, que acabamos de decir: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estaba muerto y ahora está vivo, ¿cierto? Esa es lo que hace la palabra del Señor en una persona que cree en Él.
Vamos a pasar al tercer punto, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Lo podemos ver en los versículos 23, 22 y 23 de Hechos 2, o sea, Hechos 2, 22 y 23. Pedro apenas estaba comenzando su discurso y continuó dirigiéndose a los habitantes de Jerusalén. Continuó diciéndoles, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuas, crucificándole. Hermanos, con estas palabras, el apóstol Pedro estaba poniendo en claro dos cosas que siempre van juntas. Hermanos, grábense estas dos cosas. Recuerden estas dos cosas. Usted no recuerda nada más, recuerde por lo menos estas dos cosas en este mensaje. Eso era lo que Pedro estaba poniendo en claro. Esas dos cosas siempre van juntas, no las podemos separar, no se pueden separar. ¿Cuáles son? La responsabilidad de los hombres en cuanto a su pecado para venir y arrepentirse delante de Dios. La responsabilidad de los hombres, la primera. Y la segunda, la soberanía de Dios. Eso es lo que Pedro está mostrando aquí, en lo que acaba de decir. En primer lugar, Pedro los acusa como directos responsables de la muerte de Jesús. Ustedes, escribas y fariseos y sacerdotes, se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Esa es la responsabilidad de los hombres. O sea, ellos lo hicieron libremente. Ellos empezaron a perseguir a Jesús, ellos empezaron a odiar a Jesús, ellos empezaron a ponerle trampas a Jesús hasta que lo llevaron a la muerte. Eso lo hicieron de suyo propio. Ellos lo hicieron porque lo odiaron, pero la soberanía de Dios estaba por encima de eso. Al mismo tiempo, les hace entender que esto obedece a un plan soberano de Dios trazado desde la eternidad, y por eso ellos pudieron matar a Jesús. ¿Y ve cómo son las cosas, hermano? O sea, esas dos cosas van juntas. El hombre pecador va haciendo las cosas, va destruyendo, va matando, va robando, va haciéndole mal al pueblo cristiano y va haciendo una cantidad de cosas. Pero por encima está el plan de Dios. Dios está dirigiendo todo eso. Por eso cuando nosotros como cristianos tenemos algún sufrimiento, tenemos alguna cosa que se nos presenta en nuestra vida, nosotros debemos saber que estamos dentro del plan de Dios. Nosotros estamos dentro del plan de Dios. Y hermanos queridos, Dios está dirigiendo todas las cosas en la vida de su pueblo. Dios está dirigiendo todas las cosas. Y estamos seguros que al final, el final será la victoria para el pueblo de Dios. Porque hermanos queridos, el hombre está haciendo lo suyo, pero Dios por encima ha trazado su plan y está llevando a cabo su plan. Quiero volver a leer esto, hermanos, porque es para que nosotros lo entendamos bien. Veamos, otra vez leamos los versículos 22 y 23. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escuchen, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, el plan de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. ¿Se da cuenta? El hombre no puede hacer nada, hermanos, que no esté bajo el control de Dios. El mundo está cometiendo atrocidades, el mundo está cometiendo crímenes,
El mundo está llevando a la población a su propio desastre, pero todo está bajo el plan de Dios. Todo eso está contenido en el plan eterno de Dios. Entonces ahí lo vemos claramente y ahora lo vamos a ver más claramente en otra parte. Entonces las dos cosas se las repito. La responsabilidad de los hombres delante de Dios y la soberanía de Dios. Son dos cosas que siempre van juntas. En primer lugar, Pedro los acusa como directos responsables de la muerte de Jesús. Ustedes, escribas, fariseos y sacerdotes, se pusieron de acuerdo y mataron a Jesús. Pero al mismo tiempo les hace entender que esto obedece a un plan soberano de Dios trazado desde la eternidad y por eso ellos pudieron matar al Hijo de Dios. Y en Hechos 4, 27 y 28, Pedro repite estas mismas palabras, acusando de este crimen a los judíos ante Dios, pero al mismo tiempo les muestra cómo la soberanía de Dios le es efectuada bajo la responsabilidad del hombre sin que nadie pueda impedirlo. O sea, lo que Dios va para adelante con su plan y a Dios nadie lo detiene. Nadie puede detener los planes de Dios. En esos planes de Dios, pues está todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros vamos pasando todos los días, lo que vamos experimentando, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios y el mundo afuera también. O sea, todo está bajo un plan de Dios. Veamos aquí lo que dice. Estamos en Hechos 4, 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ve, lo que los judíos hicieron, matando al Hijo de Dios, estaba escrito desde la eternidad. Así tenía que ser, así tenía que ser. Jesús tenía que morir en la cruz, porque si Jesús no hubiera muerto en la cruz, hermano, no habría salvación para nadie. No había salvación para nadie. Entonces, era necesario y por eso Jesús, siendo Dios, desde la eternidad, allá con el Padre, él como quien dice, dijo, Padre, yo me ofrezco para hacerme hombre, para ir a la tierra y morir por los escogidos de Dios. Entonces, eso estaba escrito desde mucho antes de que ocurriera. Bueno, y le dijo, ustedes decidieron matar a Jesús y Dios estaba cumpliendo su plan a través de vuestro pecado. Pero los judíos no podían entender el concepto de un Mesías crucificado. Entonces aquí vemos, los judíos por eso mataron a Jesús. Dijeron, pero ¿cómo así que el Mesías, que ese Jesús, ese carpintero que dice que es el Mesías, cómo así que murió, que lo mató un señor romano, lo mató, y ese va a ser el Mesías? Por eso los judíos no creyeron en Jesús, y por eso los judíos siguen esperando a su Mesías. Los judíos no han creído en Jesús, odian a Jesús, dicen que Jesús es un mentiroso, que Jesús es un impostor. El pueblo judío no sigue, no cree en Jesús, sino que sigue esperando a su Mesías. Es el tal pueblo judío, hermano. Porque ellos no podían entender que el Mesías tendría que morir. Ellos decían, no, si es un Mesías, el Mesías es vencedor, porque ellos recordaban, por ejemplo, a todos esos jueces que puso ahí en el libro de jueces. Ustedes recuerdan cuando se levantaba el uno y hacía una matazón de filisteos y salía victorioso, y se levantaba otro y hacía una matazón de filisteos y enemigos del pueblo de Dios y salía victorioso. Y el Mesías, para ellos esos eran los Mesías, ¿no? Y ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Un Mesías como Sansón, como Gedeón, como todos esos que vendrían a liberarlos del yugo de los romanos. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos no que esperaban que el Mesías iba a morir. Entonces, ese ha sido siempre el problema de los judíos.
Pero Pedro les hace ver que Jesús no solo murió conforme al decreto de Dios, sino también que su muerte no fue una derrota. La muerte de Jesús, ellos pensaban que, bueno, matamos a Jesús, entonces vencimos a ese mentiroso que habían derrotado a Jesús. ¿Creyeron ellos? No, la muerte de Jesús fue la victoria final sobre la muerte, porque Jesús murió, pero se levantó victorioso y venció la muerte. Entonces, fíjense ustedes cómo son las cosas con Dios. Dios pierde, gana perdiendo. Dios gana perdiendo y Dios da vida muriendo. Así son las cosas con Dios, las cosas como contradictorias, como que nosotros no las podemos entender. ¿Cómo así que el Mesías murió para darnos vida a nosotros? Eso no lo entendían ellos, eso lo entendemos nosotros que creemos en Jesús, que creemos en Cristo, ¿cierto? Pero los judíos y los inconversos no entienden eso, y por eso es que ellos forman sus religiones y se aferran a sus religiones, porque ellos dicen, no, eso es imposible, es una cosa ahí que no se entiende lo de los cristianos, eso es una religión falsa, dicen ellos. Bueno, y para probar que tanto la muerte como la resurrección de Cristo habían sido decretados por Dios, Pedro les cita el Salmo 16, que dice, usted puede mirar el Salmo 16, pero no en el principio, no anoté aquí el versículo, bueno, creo que es, no me recuerdo el versículo, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso lo dijo David en el Salmo 16. Y ahora Pedro lo repite en Hechos 2:27. Fue lo mismo que Pedro dijo. Lo mismo que Pedro dijo. Seguimos en el versículo 36 de Hechos 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque, ¿qué pasaba ahí, hermanos? Vamos a aclarar primero la palabra se compungieron de corazón. Esa palabrita que no, nosotros no la conocemos, que no la usamos, se compungieron de corazón. ¿Qué es eso? Hermanos, eso quiere decir que sintieron su corazón partido, o sea, su corazón fue traspasado. Su corazón fue traspasado como si hubiera sido traspasado con una lanza, con un cuchillo, con una espada. Eso quiere decir se compungieron de corazón. Pensemos en esta gente que está escuchando el discurso de Pedro. Entonces, resulta que habían matado a Jesús. Recientemente habían matado a Jesús. Y entonces vino el Espíritu Santo y formó ese estruendo tan tremendo allí en Jerusalén y el pueblo se agolpó. Y ahí mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para y le dice, ustedes mataron al Hijo de Dios, pero Dios lo nombró, ¿qué dice acá? Dios lo nombró el Cristo, Señor y Cristo. Dios lo nombró Señor y Cristo. Entonces esa gente estaban, pero todo ese pueblo era culpable. Todos esos que estaban allí reunidos eran culpables porque hacía muy poquito tiempo ellos habían gritado delante de Pilato en cuanto a Jesús, crucifícalo, suéltanos a Barrabás y crucifique a Jesús, y toda la multitud pidiendo la muerte de Jesús. Y entonces mataron a Jesús. Y ahora que Pedro llega y los enfrenta con semejante sermón tan tremendo, con semejante mensaje acusándolos de asesinos, ellos se compungieron de corazón, o sea que la palabra de Dios les penetró, les traspasó el corazón. Y ellos dijeron, ¿y entonces ahora qué haremos? Ahora nosotros sentimos que somos culpables, ¿qué haremos, señores? Esa fue la pregunta, ahí en el versículo 37.
Eso fue lo que les pasó a los que estaban escuchando allí el mensaje de Pedro. En el momento, Pedro entonces les explicó y les hizo entender que ese que ellos habían hecho crucificar era nada menos que el Salvador del mundo. Eso es lo que indica esa frase. Cuando ellos sintieron ese dolor tan grande en su corazón, como si una espada los hubiera atravesado, que fue, recuerden que la misma palabra dice que esta palabra es como que, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y eso fue lo que le pasó a ellos en el momento. Esta palabra predicada por Pedro les pasó el corazón. Eso es lo que quiere decir, se compungieron de corazón. Entonces, hermanos, ellos acusados por su pecado, preguntaron a Pedro y a los discípulos: varones, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38 les contesta Pedro: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, el don del Espíritu Santo es el perdón y la salvación. Ese es el don del Espíritu Santo, no es hablar en lengua ni esas cosas. No, hermanos, el don del Espíritu Santo es cuando la salvación llega a nuestra mente, a nuestro corazón. Es cuando nosotros sentimos que fuimos perdonados por el Señor, cuando nosotros vinimos humillados a Cristo y el Señor nos perdonó y nos dio la salvación. Ese es el don del Espíritu Santo. Ese es el don del Espíritu Santo, hermano. Para lo cual el pecador tiene que reconocer y confesar su pecado al Señor. Cuando Pedro les dijo: bautícese en el nombre de Jesucristo, escuchen esto que aquí vamos a aclarar, vamos a tirar al suelo una secta que hace mucho daño por ahí. Hay una secta que hace mucho daño en el pueblo cristiano. Vea, cuando Pedro les dijo: bautícese en el nombre de Jesucristo, de ninguna manera Pedro estaba cambiando la fórmula bautismal ordenada por Jesucristo en Mateo 28:19, que dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta secta sí se ha atrevido a hacer eso, pero Pedro y los apóstoles jamás se atreverían a cambiar lo que fue ordenado por el Señor. ¿Saben a qué secta se refiere? A los pentecostales. Los pentecostales unitarios. Ellos parecen que fueran una iglesia cristiana, pero son una secta peligrosísima. Son una secta peligrosísima y la Biblia los desenmascara, porque Pedro no iba a cambiar la fórmula bautismal que Jesucristo dio bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras no se pueden cambiar. Pero lo que estaba diciendo aquí a ellos, como todos ellos eran judíos, les estaba diciendo: ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes creen en Dios y ustedes han creído en el Espíritu de Dios, pero no creen en el Hijo de Dios. Entonces bautícense en el nombre del que ustedes mataron. Bautícense para que den muestra verdadera de que sí están arrepentidos. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Pedro de ninguna manera estaba cambiando la fórmula bautismal, porque ustedes se van a ir por allí y van a encontrar con esa secta, donde ellos si nos hablan de nosotros y nos maldicen y nosotros somos hijos de la bestia, y ellos, pentecostales unitarios, tengamos eso en cuenta. Y son una de las congregaciones que más crece, hermano. Vaya hacia donde usted quiera, hermano, y allá encuentra iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque hacerse pentecostal unitario es muy fácil. Es muy fácil. Entonces, usted cree en Jesucristo, sí, venga, lo bautizo, ya es pentecostal unitario. Usted cree en Jesucristo, bautice, y esa secta crece de una manera terrible. Pero si usted va a los cultos, hermanos, esa gente se les incorporan unos demonios, se dan las paredes, tiemblan, eso están con las piernas, las mujeres salen con las piernas moradas de los golpes que se dan, porque el diablo se les incorpora, hermanos.
Ese es el culto de los pentecostales unitarios. Muchos de ustedes lo han visto seguramente. Muchos de ustedes han ido. En alguna ocasión han pasado por ahí cuando ellos están orando, especialmente cuando ellos se ponen a orar. Es el diablo el que se manifiesta entre ellos. Bueno, entonces, hermanos, ellos sí están cometiendo, ellos sí se han atrevido a cambiar la fórmula bautismal del Señor Jesucristo, pero la palabra dice que ellos serán castigados. Mire el castigo que hay para esa gente como para muchos otros. Mire el castigo tan terrible que hay. La palabra dice que ellos serán castigados con condenación eterna por falsificar la palabra de Dios. Eso está escrito en Apocalipsis 22, 18 y 19. El discurso de Pedro continúa invitando a todos a acudir al Señor para ser salvos. Dice ahí en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, todos los que escuchen el llamado de Dios, vengan a Cristo. Todo el que escuche el mensaje de Dios, todo el que escuche este mensaje de perdón y salvación, venga a Cristo, reconozca que es un pecador perdido, reconozca que sin Cristo no tiene esperanza, reconozca que esta vida se termina, esta vida son apenas unos años aquí en esta tierra y usted muere. Solamente hay dos lugares. Si usted aceptó a Jesucristo como su único Salvador, usted se va a vivir con Él eternamente. Pero si usted despreció a Jesucristo, si usted no le prestó, no le dio importancia a esta palabra de Dios, usted muere. ¿Y sabe qué dice allá en Mateo 25, 41? A los de la izquierda les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nosotros no la podemos ignorar. Nosotros no la podemos dejar pasar por alto. Porque, hermanos queridos, un día tenemos que presentarnos delante de Dios. Un día tenemos que presentarnos delante del Señor. Y nosotros estamos escuchando el mensaje. Nosotros estamos escuchando esta palabra que es palabra de Dios, que no miente, que no engaña, que es perfecta. Y hermanos queridos, por eso Pedro está terminando así, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de salvación. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, hermanos, la promesa de salvación en Cristo es para todos, para nuestros hijos y para todos los que crean y acudan al Señor. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, hermano. Nosotros vivimos en una generación perversa, una generación mala, en una generación que mata. Mire, hermanos, esta generación ahora los animales los han humanizado. Ahora ya los hijos no son los hijos, sino los perros. Entonces ahora nosotros vemos que son los perros. No, a los perros se les gasta toda la plata, todas las mejores atenciones, hay que llevarlo al veterinario, este perrito. Y los hijos los están matando en el vientre de las mujeres. Hermanos, el mismo gobierno que tenemos ha aprobado el aborto. Y eso es matar a los hijos, eso es matar a los niños indefensos en el vientre de las madres, de las mujeres. Entonces esta generación es maligna y perversa. Esta es una generación depravada y por eso el apóstol Pedro nos dice, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, hermanos queridos, tengamos muy en cuenta eso. Estas palabras son el corazón del mensaje de Pedro. Lucas lo sintetizó, o sea que Lucas no, aquí en lo que leemos aquí no está todo el mensaje de Pedro. Sino que Lucas sintetizó ese mensaje de Pedro, porque todo pecador lo que necesita con urgencia es escapar con su familia y ser salvos de esta perversa generación.
Esta generación que se dirige todos los días con su horrible maldad hacia la condenación eterna. Por eso el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a soportar una muerte tan cruel en la cruz hace 2000 años, para que tú y yo no vayamos a ese lugar de tormento, para que no vayamos a ese lugar de tormento. Eso es lo que nosotros tenemos cuando usted le presente el Evangelio a una persona. Dígale eso, porque la persona le dice, pero yo es que me voy a arrepentir, yo no robo. Usted tiene que arrepentirse de que usted no le preste atención a ese sacrificio que Jesucristo hizo por usted en la cruz. Usted no le ha prestado atención, usted no le ha dado importancia a ese sacrificio, a esa muerte de Jesucristo. Jesucristo se sacrificó por usted y usted no le da importancia a eso. Arrepiéntase de eso. De eso se tiene que arrepentir, hermanos queridos. Porque mire, hay una partecita que está escrita en el Evangelio de Santiago, en el Evangelio de Marcos, hermano, hay una parte que todas las veces que uno tiene los pelos de punta, dice así, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el infierno. ¿Usted quiere mostrarle el infierno a una persona? Léale eso. Eso está ahí en Marcos 9, 44, 46 y 48. La persona no cree en el infierno, ¿no? Porque esta generación maligna y perversa, entonces ahora dice, no, qué cuento de infierno, no hay más infierno que esta tierra, aquí estamos en el infierno. Muéstrele eso que dice Marcos. Marcos 9, 44, 46 y 48, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos queridos, los que recibieron la palabra del Señor fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Porque es que después de una predicación de un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos queridos, las tienen que acudir a Cristo. Las personas tienen que darse cuenta. Son pecadores perdidos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Y si alguno en esta mañana, que estando aquí, no se ha dado cuenta de eso, préstele toda su atención a eso. Porque, hermanos, esta palabra que dice aquí el escritor Marcos, el evangelista, hermano, eso es terrible, ya son palabras de Jesucristo. Jesucristo las dijo ahí. Dice, mire, no hagan todo lo que tienen que hacer, pero escapen de la condenación del infierno, porque allá el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es terrible, hermanos. Tenemos que pensar en eso, tenemos que predicar eso, tenemos que hacer conscientes a la gente de eso, hermanos. El lugar que los espera a los que no creen, a los que no vienen a Cristo, a los que no reconocen su pecado, es un lugar terrible. Es un lugar terrible. Por eso entonces aquí Pedro termina diciendo, sed salvos de esta perversa. Esa es la invitación que nos hace el Señor en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar para que nosotros pensemos. Mientras yo estoy orando, yo le pido a usted que esté pensando. Esté pensando. Usted que no tiene la seguridad de su salvación. Usted que no ha venido a Cristo humillado o humillada en arrepentimiento, pidiéndole al Señor perdón y salvación. Mientras yo estoy orando, piense en esto. Piense que hay solo 2 lugares, que la vida se le puede acabar en cualquier momento. En cualquier momento su vida se puede acabar. Y usted, si no viene a Cristo, tiene que irse a ese lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pensemos en eso. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre. En esta mañana, Señor, estamos aquí presentando tu bendita palabra. Tu palabra es hermosa y es perfecta, Señor.
pero tu palabra nos da la sentencia de lo que ha de pasar con nosotros en este mundo, en esta vida, Padre Santo. Yo te doy gracias, Padre, porque un día yo entendí este mensaje, porque un día me di cuenta que era un pecador perdido y vine a ti, Padre Celestial, pidiéndote perdón y la salvación, pidiéndote misericordia, que tuvieras misericordia de mí, Señor, que no me dejaras ir a ese lugar de tormento, Padre Santo. Y tú me diste el perdón, y tú me diste vida nueva, y tú hiciste de mí una persona nueva, Señor. Pero yo sé que aquí hay personas, no sé cuántos haya, pero hay personas que en este momento no tienen la seguridad de su salvación. Padre Santo, lo que Pedro termina diciéndoles es escapad de esa generación maligna y perversa, porque estamos viviendo en un mundo perdido, en un mundo lleno de muerte, lleno de violación, lleno de mentira. Señor, que ellos se den cuenta que este mundo no es el infierno, que el infierno es una cosa horrible. Es una cosa horrible, es un castigo eterno donde las personas que no crean en Jesucristo tendrán que ir a por toda la eternidad. Y que, Señor, en este momento estas palabras estén llegando, estén traspasando su corazón para que ellos vengan a Cristo arrepentidos, para que ellos vengan a Cristo humillados, para que ellos reconozcan su pecado y para que ellos estén allí listos de pronto para morir en un momento e irse a la condenación eterna, sino que ellos estén listos para irse contigo a la vida eterna, Padre Celestial. Señor, esto yo te lo pido con todo mi corazón. Tú conoces las personas que estando aquí y que están también afuera escuchando este mensaje. Señor, tú conoces a esas personas y yo te pido que les talale el corazón, así como pasó con el mensaje de Pedro. Dice que ellos se compungieron de corazón. Una lanza atravesó su corazón con esta palabra, porque esta palabra es como un espada o filo, su Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que les hables, que les traspase el corazón y que los traigas humillados y arrepentidos a ti, para que ellos vivan para siempre, para que ellos tengan felicidad eterna y no tengan que ir a ese lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Señor, que ellos puedan distinguir entre esos dos lugares. Te lo ruego, Padre Celestial, con todo mi corazón, en el nombre bendito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a escuchar un himno, hermano, bien hermoso.